¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para transformar tu cuerpo? En un mundo donde el límite entre el éxito y la obsesión es tan delgado como una vena marcada en un bíceps, estas 20 historias revelan lo que ocurre cuando la búsqueda de la perfección física se convierte en una carrera contra la vida misma, desde músculos tan grandes que parecen irreales hasta colapsos en plena competencia. Cada uno de estos casos no solo es impactante, sino una advertencia escalofriante. Lo que estás a punto de descubrir va más allá del gimnasio. Es una ventana a las decisiones más extremas jamás tomadas en nombre de la gloria. ¿Listo para conocer la delgada línea entre lo extraordinario y lo fatal? ¿Qué tan lejos llegarías por la perfección? Era el año 1996, cuando el mundo del culturismo se estremeció con una noticia tan desgarradora como inevitable. Andreas Munzer, un ícono del fisicoculturismo, vivía en la cúspide de la obsesión. Cada músculo de su cuerpo parecía tallado a mano, como si fuera una escultura de mármol. Pero detrás de ese físico perfecto, había una verdad devastadora que pocos se atrevían a mencionar. Andreas no solo entrenaba su cuerpo, lo torturaba. Desde el primer día que pisó un gimnasio, su objetivo fue alcanzar lo que muchos consideraban inalcanzable, un porcentaje de grasa corporal tan bajo que sus músculos parecieran esculpidos directamente sobre su piel. Para lograrlo, Munzer no confiaba únicamente en el entrenamiento y la dieta. Era un devoto de los esteroides, los diuréticos y cualquier sustancia química que prometiera perfección. Durante meses, su dieta estricta y la deshidratación constante convirtieron su vida en una rutina de sufrimiento. Apenas consumía agua, sus órganos internos estaban colapsando. En marzo de 1996, la bomba finalmente estalló. Andreas fue llevado de emergencia al hospital, aquejado de terribles dolores abdominales. Cuando los doctores intervinieron, encontraron un panorama desolador. Su hígado estaba lleno de tumores, sus riñones habían dejado de funcionar y su cuerpo estaba lleno de cicatrices internas debido a las innumerables inyecciones. Intentaron salvarlo, pero era demasiado tarde. Andreas Munzer murió a los 30 años, dejando una advertencia tácita para quienes quisieran seguir su camino. Pero su historia, lejos de ser un caso aislado, era solo el comienzo de una serie de vidas marcadas por la misma obsesión. ¿Cómo podría alguien ver esta tragedia y aún así decidir ir más lejos? Eso es exactamente lo que hizo Greg Valentino, quien creía que los límites no existían cuando se trataba de transformar el cuerpo humano. El hombre con los brazos más grandes del mundo. Cuando Greg Valentino entraba a una habitación, las miradas se clavaban en él. Sus brazos descomunales, de 68 centímetros de circunferencia, parecían irreales, como si fueran producto de un mal efecto especial, pero no había nada de fantasía en su físico. Cada centímetro de esos brazos había sido creado con una combinación peligrosa de esteroides, testosterona y el infame Synthol, un aceite utilizado para inflar músculos de manera artificial. Greg no se parecía a otros culturistas. Mientras muchos se obsesionaban con la simetría y el equilibrio, él solo quería una cosa: tener los brazos más grandes del mundo. Y, en su búsqueda de esa meta, perdió la noción de lo que significaba el límite. Día tras día, se inyectaba las sustancias que consideraba necesarias, ignorando por completo las advertencias médicas. Pero lo que realmente marcó el destino de Valentino no fueron las sustancias, sino su descuido. Greg Valentino se convirtió en un ejemplo vivo de los peligros del abuso de sustancias, pero su historia no terminó ahí. Aunque sus brazos dejaron de ser simétricos, él siguió siendo un símbolo de lo que ocurre cuando el deseo de grandeza se sale de control. Sin embargo, no todos los casos terminan con una segunda oportunidad. Mientras Greg luchaba por recuperar su vida, otra culturista, Sally McNeil, estaba a punto de enfrentarse a su propio infierno personal, cuando la perfección muscular conduce al horror. La historia de Sally McNeil es distinta. No fue su físico impresionante lo que la llevó a los titulares, sino un trágico evento que marcó para siempre su vida y la historia del fisicoculturismo. Sally era una ex-marine con un físico tan imponente como su espíritu. Su presencia en los escenarios la destacaba, pero su vida personal escondía una realidad devastadora. Estaba casada con Ray McNeil, también culturista, y su relación se caracterizaba por una mezcla peligrosa de violencia doméstica y abuso de esteroides. El 14 de febrero de 1995,
Día de San Valentín, la tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. En medio de una discusión que se volvió violenta, Sally tomó una escopeta y le disparó 2 veces a Ray, quitándole la vida. Su defensa alegó que había actuado en legítima defensa tras años de abuso físico y emocional. Sin embargo, la narrativa se complicó cuando los fiscales introdujeron el concepto de furia por esteroides, argumentando que el uso prolongado de estas sustancias había exacerbado la agresividad de Sally. Al final, el jurado no quedó convencido de la defensa y la declaró culpable de asesinato en segundo grado. Sally fue sentenciada a una pena de entre 19 años y cadena perpetua. Mientras cumplía su condena, el caso de Sally se convirtió en objeto de discusión en los medios y en la comunidad médica, alimentando un debate sobre los efectos colaterales de los esteroides en el comportamiento humano. En el año 2020, después de más de 2 décadas tras las rejas, Sally fue liberada bajo libertad condicional. Pero Sally no fue la única atrapada en esta oscura realidad. Un gigante descontrolado desata el caos. La fuerza de Rubén Arzú era legendaria. Con un físico imponente y una altura de 1,90 m, Arzú era conocido en el mundo del fisicoculturismo como un verdadero titán. Pero el 26 de noviembre de 2011, su tamaño y fuerza se convirtieron en una amenaza. Bajo los efectos de esteroides y PCP, Rubén irrumpió en una casa en Rancho Cucamonga, California, y atacó violentamente a una pareja. El esposo fue golpeado con tal brutalidad que sufrió fracturas en varias partes del cuerpo. Su esposa, que intentó ayudarlo, también resultó gravemente herida. La escena era digna de una película de terror. Un hombre de casi 136 kilos en un estado de ira incontrolable. Cuando la policía llegó, encontraron a Rubén desnudo, lleno de sudor y con una mirada desquiciada. Detenerlo no fue tarea fácil. 4 oficiales utilizaron pistolas eléctricas y aún así tuvieron dificultades para inmovilizarlo. Finalmente, necesitaron 4 pares de esposas para sujetarlo y evitar que siguiera atacando. Fue arrestado bajo sospecha de intento de homicidio, pero lo que dejó atónitos a todos fue el nivel de violencia que mostró durante el ataque. Mientras Rubén enfrentaba las consecuencias de sus actos, quedó claro que no era el único ejemplo de cómo el fisicoculturismo y las sustancias peligrosas podían transformarse en una combinación mortal. Pero a diferencia de otros, Rubén no fue una figura pública reconocida, como lo fue Bertel Fox, cuya vida cambiaría para siempre tras un acto de violencia que conmocionó al mundo. Bertel Fox, de estrella del culturismo a un final trágico. En los años 80, el nombre de Bertel Fox resonaba con fuerza en el mundo del fisicoculturismo. Nacido en St. Kitts y criado en Londres, su increíble físico y su dominio en los escenarios lo convirtieron en un ícono de este deporte. A los 20 años, ya había ganado títulos como Mr. Britain y Mr. Europa. Como muchos en su disciplina, Bertle no se limitó al entrenamiento físico. El uso de esteroides anabólicos era común en la época, y aunque ayudaron a construir su impresionante físico, también alimentaron una agresividad que nunca dejó de acecharlo. Con el tiempo, su éxito en el culturismo comenzó a desvanecerse, y Bertle empezó a enfrentarse a las presiones de un deporte altamente competitivo. Pero nadie imaginó que esas tensiones lo llevarían al borde de la tragedia. El día que marcó el destino de Bertle llegó en 1997. En un giro tan impactante como devastador, Bertle fue arrestado y más tarde condenado por el doble asesinato de su exnovia, Leoka Brown, y la madre de esta, Violet Brown. El juicio reveló un panorama sombrío, una discusión que se tornó violenta, un arma de fuego, y el desenlace que dejó a una familia destruida y al mundo del fisicoculturismo conmocionado. Inicialmente, Bertle fue condenado a muerte, pero su sentencia fue reducida a cadena perpetua tras una apelación. Mientras él enfrentaba las consecuencias de sus actos, otra figura destacada del culturismo, Mohamed Benaziza, estaba por sucumbir ante los peligros de un estándar físico imposible, el costo mortal de perseguir la perfección absoluta. En el escenario, Mohamed Benaziza era conocido como el asesino de gigantes. Aunque solo medía 1,60 m, su físico era tan impresionante que vencía con facilidad a competidores mucho más grandes. Su densidad muscular y definición lo hicieron destacar, consolidando su lugar en la élite del fisicoculturismo durante los años 80 y 90. Como muchos culturistas de su época,
Mohamed recurrió al uso de diuréticos para lograr un cuerpo extremadamente seco y definido. En el 4 de octubre de 1992, después de competir en el Gran Premio de Holanda, Mohamed comenzó a quejarse de sentirse mal. Ignorando los síntomas, decidió seguir adelante con sus compromisos. Pocas horas después, Mohamed se desplomó y murió repentinamente. La autopsia reveló que había sufrido un ataque cardíaco provocado por una severa deshidratación y el uso indebido de diuréticos. El caso de Mohamed fue una trágica advertencia que, lamentablemente, no todos decidieron escuchar. Este fue el caso de Mike Matarazzo, una figura cuyo carisma y físico dejaron huella, pero cuyo destino sería igual de trágico. Mike Matarazzo, una sonrisa que escondía el peligro. A lo largo de la década de los 90, Mike Matarazzo se convirtió en una de las figuras más queridas del fisicoculturismo. Conocido por su imponente físico, sus enormes brazos y sus distintivas pantorrillas, Mike no solo era un competidor formidable, sino también una personalidad carismática. Sus orígenes en Boston y su fuerte acento lo hacían destacar, ganándose rápidamente el aprecio de los fanáticos. Mike comenzó su carrera con un éxito temprano, ganando el campeonato NPC USA en 1991, lo que le permitió obtener su tarjeta profesional IFBB. Su energía en el escenario y su personalidad magnética lo convirtieron en un favorito, tanto dentro como fuera de las competencias. Pero detrás de esa sonrisa encantadora, había una realidad que pocos conocían. En el año 2004, sufrió un infarto que lo obligó a someterse a una cirugía de triple bypass. Tras este evento, Mike decidió retirarse del fisicoculturismo competitivo y comenzó a criticar abiertamente la cultura de las drogas dentro del deporte. Sin embargo, su retiro no fue suficiente para revertir el daño causado por años de abuso de sustancias. En 2014, Mike Matarazzo murió a los 48 años debido a complicaciones cardíacas. Mientras Mike luchaba con sus problemas de salud, otra figura emergía en las redes sociales, capturando la atención de millones: Aziz Shavershian, conocido como Sis, quien demostraría que la obsesión por la apariencia podía ser igual de peligrosa en la era digital. Aziz Shavershian, la obsesión que nació en la era digital. La historia de Aziz Shavershian, conocido en Internet como Sis, es el reflejo de cómo las redes sociales pueden convertir a una persona en un ícono, pero también en una víctima de la obsesión por la apariencia. Nacido en Rusia y criado en Australia, Aziz no siempre tuvo el físico por el que más tarde sería conocido. Durante su adolescencia era un joven delgado y tímido, pero todo cambió cuando decidió transformar su cuerpo inspirado por su hermano mayor, también fisicoculturista. A través de intensas sesiones de entrenamiento, dietas estrictas y el uso de esteroides, Aziz logró esculpir un físico que parecía salido de una película de acción. La presión de mantener su físico y su imagen pública lo llevó a tomar decisiones que eventualmente tendrían un costo fatal. En agosto de 2011, mientras estaba de vacaciones en Tailandia, Aziz sufrió un ataque cardíaco fulminante a la edad de 22 años. La autopsia reveló que la causa fue una combinación de esteroides y una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Aunque Aziz se convirtió en un ícono cultural, su historia sirvió como advertencia sobre los riesgos de perseguir una perfección superficial. Mientras la comunidad del fitness procesaba la pérdida de Aziz, en Brasil surgía otra historia impactante. Arlindo de Souza, conocido por tener los bíceps más grandes del mundo, mostraba que la obsesión por el tamaño físico podía adoptar formas aún más extremas. Los bíceps más grandes del mundo no son lo que parecen. Arlindo de Souza alcanzó la fama no por su fuerza, sino por sus enormes bíceps, que medían 29 pulgadas de circunferencia. Su apariencia era tan impactante que lo apodaron La Montaña en su natal Brasil. Sin embargo, lo que parecía un logro físico impresionante escondía una realidad alarmante. Arlindo no había obtenido esos bíceps a través de años de entrenamiento, sino mediante un método tan peligroso como controvertido. Arlindo utilizaba una mezcla de alcohol y otros aceites que inyectaba directamente en sus músculos para hacerlos crecer de manera artificial. Aunque advertido repetidamente por médicos sobre los riesgos de estas prácticas, Arlindo continuó ignorando los consejos profesionales. Su deseo de tener los bíceps más grandes del mundo lo impulsó a un punto en el que su salud quedó en segundo plano.
El resultado fue un cuerpo que parecía esculpido para el espectáculo, pero que, en realidad, era una bomba de tiempo. Las inyecciones hicieron que sus músculos se endurecieran como piedra, dejándolos casi inútiles. Apenas podía mover los brazos, y los abscesos resultantes representaban un riesgo constante de infección. A pesar del dolor y las advertencias de que podría perder los brazos, Arlindo seguía obsesionado con su apariencia. La historia de Arlindo no solo generó asombro, sino también horror, ya que mostró hasta dónde podía llegar una persona para cumplir con un ideal físico. Sin embargo, él no fue el único en elegir este camino. Kirill, un joven ruso apodado Stolkid, también buscó la fama a través de métodos similares, enfrentándose a consecuencias igual de devastadoras. Kirill Tereshin, un Popeye moderno o un desastre humano. Kirill Tereshin, apodado Stolkid o Popeye, se convirtió en una sensación de Internet a una edad temprana. Con poco más de 20 años, el joven ruso decidió modificar drásticamente su cuerpo, buscando atención y fama en las redes sociales. Su objetivo era simple: tener los brazos más grandes y llamativos, aunque no necesariamente funcionales. Para lograrlo, Kirill recurrió al uso masivo de una sustancia compuesta por aceite, lidocaína y alcohol, que infla los músculos sin aumentar su fuerza. Sus bíceps y tríceps crecieron de manera desproporcionada, adquiriendo una apariencia de globos inflados que parecía más caricaturesca que atlética. Los médicos le advirtieron repetidamente sobre la necesidad de eliminar el síntol de su cuerpo, pero él se resistía, aferrándose a la fama que sus brazos descomunales le habían otorgado. Sin embargo, el dolor y las amenazas a su salud eventualmente se volvieron insoportables. Kirill finalmente se sometió a múltiples cirugías para retirar el síntol de sus músculos, un proceso doloroso y emocionalmente devastador. Aunque su apariencia se normalizó en cierta medida, su historia quedó como un ejemplo de cómo las decisiones impulsadas por la fama pueden llevar a consecuencias irreversibles. Mientras Kirill luchaba por recuperar su salud, el mundo del fisicoculturismo recordaba a otro gigante, Trevor Smith, cuya obsesión por superar los límites del cuerpo humano resultó en un desenlace igualmente trágico. Trevor Smith, cuando la fuerza se convierte en una carga mortal. Trevor Smith no era un culturista típico. Mientras otros aspiraban a la simetría y a los títulos en competencias, Trevor tenía un objetivo completamente diferente: llevar el cuerpo humano a límites inimaginables. Con un peso de más de 400 libras, Trevor era un verdadero gigante que buscaba redefinir lo que significaba la fuerza bruta. Trevor no solo entrenaba, había diseñado un sistema propio llamado nutrición nuclear, un régimen de entrenamiento tan intenso que incluso los culturistas más experimentados lo describían como brutal. Su enfoque iba más allá de lo físico, considerando la mente como la herramienta más poderosa para transformar el cuerpo. Sin embargo, esta mentalidad de todo o nada lo llevó a ignorar los riesgos asociados con sus prácticas. Como muchos de sus contemporáneos, Trevor usaba esteroides para alcanzar sus metas. En el año 2004, a la edad de 33 años, Trevor sufrió un ataque cardíaco que terminó con su vida. Su muerte fue un recordatorio inquietante de cómo la búsqueda de la excelencia física puede convertirse en un viaje autodestructivo. Mientras el mundo del culturismo lamentaba su pérdida, algunos empezaron a cuestionar los estándares imposibles que habían llevado a Trevor a empujar su cuerpo más allá de lo humanamente soportable. Pero Trevor no fue el único que sacrificó todo por el sueño de la perfección física. Mientras él dedicaba su vida a construir un físico monstruoso, Dean Warmby, un culturista británico, estaba siguiendo un camino igualmente extremo que lo llevaría a un destino devastador. Dean Warmby, un sacrificio fatal en busca del cuerpo perfecto. La vida de Dean Warmby fue un ejemplo de dedicación extrema al fisicoculturismo, pero también de las terribles consecuencias de un estilo de vida insostenible. Originario de Manchester, Inglaterra, Dean era conocido por su físico imponente y su enfoque obsesivo en cada aspecto de su entrenamiento y dieta. Sin embargo, su búsqueda de la perfección física lo llevó a adoptar prácticas que eventualmente le costarían la vida. Dean consumía más de 10.000 calorías al día, un régimen que incluía una cantidad alarmante de bebidas energéticas y comida rápida. En el año 2010, Dean recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre: cáncer de hígado. Aunque inicialmente rechazó los tratamientos médicos convencionales, optando por terapias alternativas, su salud continuó deteriorándose.
En un esfuerzo desesperado por revertir el daño, adoptó un estilo de vida más saludable, pero para entonces ya era demasiado tarde. Dean documentó su lucha contra el cáncer en las redes sociales, buscando inspirar a otros a tomar decisiones más responsables. Sin embargo, en julio de 2015, a los 39 años, falleció, dejando un legado tan impactante como trágico. Su historia puso en evidencia los peligros de ignorar las señales de advertencia en la búsqueda de un cuerpo idealizado. Mientras Dean enfrentaba sus propios demonios, en Australia, otro culturista estaba a punto de sufrir un destino igualmente devastador. Gary Hyming, conocido por su dedicación al deporte, vería su vida truncada en el escenario, donde menos se esperaba un desenlace fatal. Gary Hyming, una tragedia en plena competencia. La vida de Gary Hyming parecía un homenaje a la dedicación y la perseverancia. Aunque no era una de las figuras más reconocidas del fisicoculturismo, era respetado dentro de la comunidad por su compromiso inquebrantable con el deporte. Originario de Australia, Gary dedicó años a perfeccionar su físico, y en el año 2009 subió al escenario para competir en un evento en Victoria. Sin embargo, lo que debía ser un día de gloria se convirtió en una tragedia que dejó al público y a sus compañeros atónitos. En medio de su rutina, mientras realizaba una exhibición de su físico, Gary colapsó de manera inesperada frente a todos. Minutos después, fue declarado muerto. La causa de su fallecimiento, un ataque cardíaco. Lo que hacía este caso aún más impactante era el contexto. Los factores detrás de su ataque cardíaco se vincularon a años de intenso esfuerzo físico y al uso de drogas para mejorar el rendimiento, una combinación que puso una presión inmensa sobre su corazón. El público que presenció su colapso quedó marcado por la escena, y dentro del mundo del fisicoculturismo, su caso generó preguntas difíciles sobre los riesgos que los competidores enfrentan en busca de la perfección. Mustafa Ismail, famoso por sus bíceps récord, demostraría que incluso los logros más impresionantes pueden esconder historias de controversia y advertencia. Mustafa Ismail, los bíceps más grandes del mundo y su oscura verdad. La vida de Mustafa Ismail parecía un sueño hecho realidad. Su nombre apareció en los titulares como poseedor de los bíceps más grandes del mundo, con una circunferencia de 31 pulgadas. Su físico descomunal le permitió ingresar al libro Guinness de los récords, convirtiéndolo en una sensación global. Pero detrás de esos impresionantes músculos se ocultaba una historia que más tarde generaría dudas, controversia y asombro. Mustafa, nacido en Egipto y más tarde residente en Estados Unidos, atribuía su físico a una dieta rica en proteínas. La apariencia poco natural de sus bíceps, que carecían de definición muscular, apuntaba al posible uso de un aceite utilizado para inflar músculos. La controversia alcanzó su punto máximo cuando Guinness silenciosamente retiró el récord de Mustafa, alimentando aún más las sospechas de que su físico no era el resultado de entrenamiento natural. Aunque Mustafa negó enfáticamente el uso de sustancias artificiales, la falta de pruebas concretas no ayudó a despejar las dudas. El caso de Mustafa Ismail no solo generó preguntas sobre la ética en el fisicoculturismo, sino que también subrayó la presión social por alcanzar estándares poco realistas. Mientras su historia se debatía, en el otro lado del mundo, Nasser El Sonbaty, un titán del culturismo competitivo, enfrentaba los peligros del abuso de sustancias con consecuencias trágicas. Nasser El Sonbaty, una leyenda que pagó un precio muy alto. Durante los años 90, Nasser El Sonbaty fue una figura imponente en el mundo del fisicoculturismo. Con una altura de 1,88 m y un peso superior a los 136 kilos en competencia, su físico no solo era enorme, sino también sorprendentemente detallado y definido. Nacido en Alemania de padre egipcio y madre yugoslava, su genética única lo convirtió en un competidor temido y admirado por igual. Nasser compitió en múltiples ediciones del Mr. Olympia, logrando destacarse como uno de los 5 mejores en varias ocasiones. Nasser hablaba abiertamente sobre su uso de esteroides anabólicos y otras sustancias, algo que en aquel momento era un secreto a voces en la industria. A medida que pasaron los años, los efectos de estos productos comenzaron a afectar su salud. Nasser desarrolló problemas renales severos, una de las consecuencias más comunes del abuso prolongado de esteroides. A pesar de reducir sus actividades competitivas, su cuerpo ya había sufrido un daño irreversible. En el año 2013, Nasser murió a los 47 años,
debido a insuficiencia cardíaca y renal. Su muerte dejó una huella imborrable en la comunidad del culturismo, destacando los peligros de llevar el cuerpo a extremos en nombre del éxito.